para algunos, pero para otros no necesariamente, entonces quiero ver que todos vamos en sintonía. El aumento de la célula, ¿pero qué aumenta? Es el aumento del tamaño o del Es, volumen, lo que contiene la célula. eso es, ¿no? Entonces es el tamaño de la célula secundario a los componentes que están dentro de la célula. Y con componentes nos referimos tanto a los organelos como a la parte de hidratación, la parte acuosa, ¿no? Que es el citoplasma de la célula. En este caso, sarcoplasma, por ser el músculo, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, dicho eso, y nos regresamos al sarcómero, que les recuerdo que era la parte del músculo, ¿no? La parte del músculo que nos ayuda a realizar la contracción muscular. Es la unidad funcional del músculo y estos serían, por ejemplo, dos sarcómeros, ¿no? Este es un sarcómero y aquí al lado tenemos un segundo sarcómero. Dicho eso, si queremos que nuestro músculo crezca, tenemos que aumentar el número de sarcómeros en parte estructural, ¿no? Hablemos un poquito de hipertrofia musculoesquelética, ya no de las células en general. ¿Cómo ocurre? Ocurre añadiendo sarcómeros. Sarcómeros decimos que es las proteínas contráctiles, en su mayoría miosina y actina, pero también tenemos otras, ¿no? Como la tinina, por ejemplo. Pero actina y miosina son las comunes o las más habladas. Además de estos sarcómeros, que son los elementos contráctiles, también ocurre añadiendo el crecimiento de otros elementos no contráctiles, ¿no? Por ejemplo, la parte que hidrata la célula, que no se nos olvide. No solo es que aumentemos la cantidad de proteína, sino también la cantidad de líquido que se encuentra dentro de la célula. Y refuerza la actividad de la célula satélite. Ahorita vamos a hablar qué son las células satélite, pero básicamente son unas células que nos ayudan a seguir teniendo un crecimiento muscular. Y tenemos dos tipos de hipertrofia. En método, o más bien hablando sobre una adaptación, porque en la gran mayoría, si ustedes buscan en internet, podrán ver sarcomérica. ¿Y cuál es la otra más común que han escuchado? Sarcoplasmática. Entonces, esas son las dos más comunes. Y si se fijan, yo aquí no las menciono, ¿no? Eso es porque la hipertrofia sarcomérica se refiere al añadir sarcómeros a la célula. Es decir, si añadimos sarcómeros, estamos añadiendo proteínas contráctiles. Y esto no ocurre de un momento a otro. Es decir, yo no voy a la sala de pesas, yo no voy y entreno y logro... Denme un segundo, ¿eh? Yo no voy a la sala de pesas y logro aumentar mi cantidad de proteínas contráctiles en ese momento, ¿no? La hipertrofia sarcomérica es una adaptación al entrenamiento que ocurre en el paso del tiempo. En cambio, la hipertrofia sarcoplasmática es más bien una respuesta al entrenamiento de fuerza. ¿A qué me refiero con una respuesta? Es decir, ocurre durante el momento que yo estoy haciendo entrenamiento. Cuando yo entreno, tengo lo que ahora le dicen estrés metabólico y esa acumulación de metabolitos y de hidratación celular durante el entrenamiento se conoce como hipertrofia sarcoplasmática, es decir, se añade una cantidad de material acuoso de sarcoplasma a la célula y hace que nos veamos pues bombeados, ¿no? Entonces, dicho eso, la hipertrofia sarcoplasmática es, nunca se les olvide, es una respuesta al entrenamiento, mientras que la sarcomérica es una adaptación al entrenamiento. Por respuesta podemos decir que es una, pues vaya, la parte aguda que se estimula durante que hago un estímulo, ¿no? Doy un estímulo y tengo una respuesta.
Si esa respuesta yo la repito a lo largo del tiempo una y otra vez, yo tengo una adaptación, ¿no? Y esa adaptación sería la hipertrofia sarcomérica. Dicho eso, nosotros tenemos nuestro músculo inicial. Vamos a poner, en este caso, el sarcómero, ¿no? Vamos a suponer que solo tenemos uno, que no es el caso. Para que crezca nuestro músculo, en este sarcómero necesita ocurrir dos cosas. Que se añada un sarcómero a un lado, ¿no? El sarcómero a un lado sería esto. Si se fijan, ya tenemos dos estructuras contráctiles que son individuales, ¿no? Tenemos este sarcómero y tenemos este sarcómero, ¿no? Entonces, esta hipertrofia se conoce en paralelo porque ocurre a los lados, ¿no? Un sarcómero se añade al lado del otro sarcómero. Eso se conoce como hipertrofia en paralelo y esta se forma a partir de estímulos que son de entrenamiento de fuerza convencional, ¿no? El sarcómero. ¿Así se escribe? No, sí llevan la O, ¿no? Sí. Esto es en paralelo, ¿no? El entrenamiento de fuerza convencional provoca aumento de sarcómeros en paralelo. Y la otra tipo de hipertrofia que tenemos es una hipertrofia en serie, que la gran diferencia es que yo tengo aquí mi basal y una vez que yo doy el estímulo adecuado, si se fijan, ya no se añadió un sarcómero a un lado, sino que se añadió a lo largo. Esto se conoce como hipertrofia en serie, donde tengo un sarcómero y a lo largo del sarcómero, como en fila india, se unen más sarcómeros, ¿no? Esto es hipertrofia en serie. ¿Ustedes por qué tipo de estímulo se imaginan que puede ocurrir esta hipertrofia? ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a meterlo porque se salió del... Ok, lo que necesitamos son estímulos que provoquen un estiramiento del músculo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estirar el músculo, una vez que se elonga, comienza a perder esa relación que tiene de longitud-tensión. Aquí tenemos una longitud-tensión que es adecuada y en el momento que nosotros comenzamos a estirar el músculo, se pierde la relación que ocurre entre las cabezas de actina y miosina, ¿no? Es decir, este pedazo se recorre hacia atrás, ¿no? Aumentando el espacio que ocurre aquí en medio, este espacio que está en medio, en blanco, aumenta, ¿no? Entonces, estas líneas verdes que están aquí se empiezan a hacer hacia atrás, viajan hacia atrás, y estas se desacoplan, es decir, ocurre como algo así. Nos está ocurriendo el estiramiento, 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 y se desacoplan. Y una vez que se desacoplan, se pierde esa relación longitud-tensión. Ya no puedo mantener una tensión y fuerza muscular. Entonces, el músculo, al estar teniendo ese estímulo de elongación y de pérdida de longitud-tensión, ve un daño en su integridad celular y dice, oye, necesito que se añadan sarcómeros en serie para que cuando volvamos a someternos a este mismo estímulo, que es por un rango más largo de movimiento, pues yo pueda mantener esa relación longitud-tensión, ¿no? Y es por eso que necesitamos rangos de movimientos completos si queremos maximizar la hipertrofia musculoesquelética, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos entrenamiento con rangos de movimiento parciales, es decir, lo que comúnmente se hace en la sala de pesas, solo vamos a ocasionar que tengamos una hipertrofia en paralelo, ¿no? Pero la hipertrofia en serie
no va a estar maximizándose y que queremos idealmente que ocurran ambos tipos de hipertrofia. Muy bien. Estábamos entonces mencionando un poquito más atrás que, ¿dónde está? La célula satélite, ¿no? Entonces aquí estamos con la célula satélite. Ahora, ¿qué es esto? ¿No? El músculo esquelético es un tejido posmitótico, es decir, no se renueva. Es importante decir esto porque el músculo, si se fijan, cuando tenemos una lesión muscular, por ejemplo, ¿no? Incluso tarda un poquito la recuperación, ¿no? Porque no vamos a añadir fibras musculares nuevas, sino que tenemos que reparar la fibra muscular que se lesionó. Sin embargo, no hay una fibra muscular nueva, ¿no? Entonces, como no se renueva a lo largo de su vida, necesitamos una forma de poder mantener el tejido y que lo podamos preservar a lo largo de la vida, ¿no? Y lo que vamos a hacer es evitar la muerte celular del tejido. Para que esto ocurra, necesitamos pues que no tenga ni un daño muy importante para que se pueda regenerar, ¿no? Y necesitamos pues mantenerlo bajo el estímulo adecuado. Aquí es donde entra la célula satélite, ¿no? Lo que hace la célula satélite es, nosotros tenemos aquí un conjunto de fibras musculares, por ejemplo, aquí, y si se fijan, aquí tenemos unos, bueno, más bien esto no está dentro los núcleos que son como, serían como la célula satélite, por decirlo así, ¿no? Estas serían las células satélite que están fuera de una célula, están en un fascículo, pero no están dentro de la célula, ¿no? Sino que están afuera y es una célula más. Bla, bla, bla. Es importante mencionar que el músculo es un sinsitio, es decir, es una célula que tiene un montón de núcleos, ¿no? Posee múltiples núcleos, no como las imágenes que teníamos acá, que si vemos una célula habitual contiene un solo núcleo, que es este, ¿no? Entonces, lo que pasa con la célula muscular es que tiene muchos de estos en su interior, ¿no? Tiene muchos de esos en su interior. Digamos que son muchas células que se fusionaron, hicieron una sola célula, ¿no? Y existe una relación entre la cantidad de esos núcleos que están dentro de la célula y la cantidad de tamaño muscular que yo puedo tener. Entonces, aproximadamente por cada, aquí está el texto, aproximadamente por cada mionúcleo, no, más bien por cada 16 micrómetros, sería así, ¿no? Algo así. Por cada 16 micrómetros, ¿no? Podemos hasta 21, con una célula satélite es suficiente para mantener la funcionalidad de la célula de forma adecuada, ¿no? Pero una vez que supera esta relación entre tengo un mionúcleo y lo que está alrededor son 21 micrómetros, ¿no? Una vez que eso se supera, son 22 o 23, para que la célula siga creciendo, yo necesito que un núcleo, más bien una célula satélite que está aquí inactiva, se incorpore a la célula, done su núcleo, y entonces esa relación se vuelva a favorecer, ¿no? Entonces yo tenía 20 núcleos, por decir algo que es mucho, bueno, 5. Yo tenía 5 núcleos dentro de la célula y me daban un tamaño máximo potencial. Si yo quiero crecer de nuevo, ¿no? Porque ya llegó a mi límite con 5 núcleos, necesito 1/6. Lo que hace la célula satélite es decir, oye, yo te dono mi núcleo y ya tienes 6 núcleos y puedes seguir creciendo, ¿no? Entonces, esa es la función de la célula satélite. Básicamente, una célula muscular, ya sea que se daña o ya sea que quiere crecer más de lo normal, necesita que la célula satélite que está inactiva sea capaz de donar su núcleo para iniciar este proceso de regeneración o de crecimiento, cualquiera de los dos, ¿no? No sé si logré explicarme con lo que es esto.
Elongación de las fibras, ¿verdad? Entonces el principio de Hahnemann se da por el volumen y no por la carga. No, sí se da por la carga el principio de Hahnemann, ¿no? El principio de Hahnemann se da por el nivel de carga. Mientras yo doy una mayor producción de fuerza, yo necesito fibras más altas, más fuertes, más grandes, ¿no? Pero la parte del volumen te dice, oye, tú iniciaste la actividad con fibras muy bajitas, más bien con una carga muy baja, y las fibras que se activaron fueron las pequeñas. En el momento que estas se agotan, el principio de tamaño de Hahnemann no solo dice que es el nivel de fuerza de acuerdo al nivel de exigencia, sino que también una vez que ya no tengo estas que participen, las que siguen son las que van a seguir participando en la ejecución del ejercicio, ¿no? Pero sí, el principio de Hahnemann es nivel de exigencia, es la cantidad de fuerza que voy a producir, por lo tanto, fibras musculares más grandes. Yo estaba dando un escenario de cómo se activan en escalera en caso de que se fatiguen las que iniciaron el ejercicio, ¿no? Y las células satélites son las que tienen que ver con la memoria muscular, ¿es correcto? Las células satélites son las que tienen que ver con la memoria muscular. Yo tengo una célula muscular, ¿no? Y tiene uno, ok, tiene 1, 2, 3, 4, 5 mononúcleos, ¿no? Entonces, más o menos por cada cantidad de micrómetros de lo que mide la fibra de aquí a aquí, por decirlo así, yo tengo un mionúcleo, ¿no? Y luego esto se repite, ¿no? Esto se repite, selecciona este y este, control C, control V. Caray, ya no pude. Bueno, tengo este espacio, por ejemplo, que es el que puedo estar un mionúcleo, ¿no? Ese es el espacio. Luego tengo otro acá, en el que puedo seguir creciendo de acuerdo a ese mionúcleo, aquí, ¿no? Y así en cada parte, ¿no? Por eso dice micrómetros, cada 16 a 21 micrómetros, ¿no? Tengo un minúcleo, dos minúcleos, tres minúcleos. Si yo quiero seguir creciendo, ya no tengo un mionúcleo que alimente mi célula, ¿no? Entonces, para yo seguir creciendo a lo largo, así, ¿no? Por decir algo, yo necesito uno adicional. Este mionúcleo adicional, ¿no? Ahí se queda. Ahora, en el momento en que yo dejo de entrenar, mi célula cambia de tamaño, ¿no? Mi célula cambia de tamaño, se hace más pequeña, pero la cantidad de mionúcleos sigue adentro disponible. Entonces, estos mionúcleos que fueron testigos del crecimiento y luego de que se hiciera más pequeña la célula, ahí están disponibles y cuando yo doy de nuevo el estímulo de entrenamiento, es más fácil conseguir ganancias de masa muscular porque yo tengo esta cantidad de mionúcleos disponibles, ¿no? Ahora, si es demasiado tiempo, estos mionúcleos se retiran por apoptosis, o sea, tampoco te dura toda la vida, ¿no? Más bien se retiran simplemente, no por apoptosis porque eso es celular, ¿no? Pero no te duran tampoco toda la vida, pues, pero se mantiene un largo periodo de tiempo. Ok. Vale. Ahora, si hablamos de la parte de la hiperplasia musculoesquelética, es simplemente importante decir, oye, no ocurre en el ser humano, ¿no? Una hiperplasia es cuando una fibra muscular se divide en dos fibras, ¿no? Y eso ocurre en modelos avícolas, ¿no? Entonces podemos ver cómo dentro de este fascículo, de este grupo de fibras musculares, tenemos varias fibras. Una, podemos ver aquí que ya estamos viendo la junta, está completa, y luego vemos este corte, ¿no? Como ya se separó esta misma fibra. Y luego vemos que está más separada y más separada, ¿no? Entonces, este corte básicamente nos dice, oye, sí ocurre la hiperplasia, solo que se ha reportado en modelos avícolas, no en modelos humanos. Ok, ahora,
hablemos de los mecanismos celulares para la hipertrofia, ¿no? Si no tenemos dudas atrás, podemos seguir avanzando. Nada más quiero estar seguro que vayamos bien. ¿Nadie tiene alguna duda? De lujo. Entonces, hablemos de los mecanismos celulares para la hipertrofia, ¿no? A nivel celular tenemos tres mecanismos, ¿no? Y se conocen bien, que es el estrés metabólico, la tensión mecánica y el daño muscular, que son los que, del daño celular, que son los que nos van a ayudar al crecimiento, ¿no? Entonces, comenzamos con la tensión mecánica, que es uno de los mecanismos más conocidos y el más importante, ¿no? En términos simples, la tensión mecánica se puede definir como una fuerza normalizada al área sobre la que actúa. Eso es lo más simple que podemos definir, ¿no? Con unidades expresadas en newtons por metro cuadrado. Entonces, así como la definición exacta sería esa, ¿no? Ahora, ¿qué me interesa a mí la tensión mecánica? ¿Cómo por qué? Bueno, pues resulta que la fibra muscular, esta transmisión de que yo estoy generando una tensión en mi músculo, somos capaces de detectarla, ¿no? La transmisión mecánica de las fuerzas que ocurren en los sarcómeros hasta los tendones y los huesos producen, ojo con esto, porque ocurre de forma longitudinal, ¿no? Ocurre tanto longitudinalmente, ¿no? Como a lo largo, es más bien a lo ancho, longitudinalmente a lo largo, como lateralmente, aquí está, como lateralmente a través de la fibra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy cargando un peso en una dirección, ¿no? Habitualmente vamos a decirlo vertical. Yo tengo aquí mi fibra muscular, ¿no? Yo tengo aquí mi fibra muscular que está generando una tensión en estas dos direcciones, en contra, ¿no? En esta dirección. Y la tensión mecánica, pues sería la parte que siente que a pesar de todo, se tensa de forma vertical, ¿no? Aunque yo estoy aquí contrayendo. Ahora, esa tensión no se siente solo a lo largo. La fibra muscular no dice, ay, se siente aquí nada más a lo largo. No, también alrededor de la fibra ocurre un aumento de la tensión mecánica, ¿no? De tensión. Entonces, la fibra muscular, a través de estas estructuras que tenemos aquí, ¿no? Que son proteínas de la matriz extracelular, ¿no? Esas estructuras que las ven así como parásitos, como larvas, ¿no? Esas se estiran y ese estiramiento de las fibras que tenemos fuera de la célula lo detecta la célula. Y una vez que lo detecta, la célula dice, oye, mi integridad está en juego porque se están estirando estas fibras que son las capaces de detectar el estímulo mecánico. Entonces, este estímulo mecánico se traduce en una respuesta celular, en una respuesta metabólica. Una proteína que está aquí en la membrana dice, oye, yo también ya recibí el mensaje de que tenemos algo que está poniendo en juego nuestra integridad celular. Entonces se comienza, wow, ya la bajé de más, ahí está. Vamos a hacer un poquito más grande, ¿no? Se comienzan a activar una serie de cascadas a nivel intracelular que terminan en el ADN y el ADN es el que comienza la expresión genética para que nosotros aumentemos nuestra síntesis de proteínas, ¿no? Y al final, esta síntesis de proteínas queremos que se traduzca en aumento de ¿qué? Pues de proteínas contráctiles, de actina y miosina, ¿no? En una miofibrogénesis, así se llamaría, ¿no? De forma técnica. Entonces, no es solamente el hablar de, este está en forma vertical el peso y es un montón y si yo lo jalo y esa tensión mecánica que tiene mi músculo porque es mucho peso, ¿no? Va a hacer que crezca. No, no es eso. La tensión mecánica ocurre a nivel celular por la tensión que presentan los sarcómeros y la respuesta a estas integrinas, ¿no? A estas proteínas de la matriz extracelular que son capaces de detectar esa tensión mecánica. Y no necesita ser demasiada tensión mecánica, ¿no? O sea, no ocupa romperse, por ejemplo. En caso de que el músculo diga, eso ya no ocurre a nivel del músculo,
Bueno, ocurre a nivel de una estructura que se llama usos tendinosos, ¿no? Una vez que los usos tendinosos digan, oye, esta carga es tan alta que me voy a romper, potencialmente te impida generar esa cantidad de fuerza y no puedes realizar el levantamiento, ¿no? A menos que estás demasiado entrenado y el entrenamiento inhibe a los usos tendinosos. Entonces, conforme tú vas tolerando la carga externa y vas aprendiendo a manejar la carga externa, los usos tendinosos dejan de dar un estímulo o una alerta de que algo está en riesgo, ¿no? Porque tú vas en contra de ello y te adaptas a ello, ¿no? Hasta que, pum, se rompe. Por eso es tan común ver luego en el mundo del fitness los que son demasiado fuertes, que se les rompe, porque pierden también esta sensación de que están en juego. De por sí tienen un daño crónico, que eso es evidente, pierden esta capacidad de detectar que está en juego la integridad de su estructura anatómica, ¿no? Y bueno, es por eso. La respuesta asociada se logra a través de un fenómeno llamado mecanotransducción, ¿no? Básicamente es eso, y es lo que acabo de explicar. Las fuerzas mecánicas se convierten en eventos moleculares que nos vían o nos dan las vías metabólicas y catabólicas a nivel intracelular. No olvidemos que la tensión mecánica es el factor más importante en la hipertrofia muscular inducida por el entrenamiento. Es el más importante de todos, ¿no? Los mecanosensores son sensibles tanto a la magnitud como a la duración de la carga. Entonces, importa el tiempo que mantengo esa tensión mecánica, ¿no? Y importa la cantidad de tensión mecánica que mantengo. ¿No? En eso vamos a llegar un poquito más adelante, Eric, ¿no? Porque el time under tension se ha también como extremizado demasiado, ¿no? Entonces, hay un rango de repeticiones en el que sabemos que podemos tener el máximo potencial hipertrófico y lo vamos a ver, ¿no? Pero no necesitamos pensar tanto en el TUT, que es el tiempo que mantenemos una repetición, ¿no? Ya hay alguna literatura por ahí que nos dice que más de 8 segundos no nos va a dar un beneficio adicional y que mientras dure menos de 8 segundos, no importa el tiempo que mantengas la contracción, vas a tener un buen resultado. El estudio lo ha demostrado en un lapso de 2 a 8 segundos, ¿no? Entonces, es lo que tenemos de evidencia. Ok. Ahora hablemos del estrés metabólico. El estrés metabólico es, ojo, una acumulación